Hola, mi nombre es Claudia Patricia Ibarra Estrada, estudiante del segundo semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. Con mis compañeros Delcy María Simanca y Raúl Velázquez hemos hecho un video explicativo el cual le vamos a hablar de la morfología del cerebro, especialmente del lóbulo temporal. El cerebro funciona gracias a la transmisión de información entre las neuronas, mediante impulsos eléctricos químicos. Esta transmisión e información se produce durante la sinapsis. El cerebro está fisiológicamente conformado por 14 áreas y anatómicamente por 47 estructuras, porcionado por el lóbulo frontal, temporal, occipital, parietal. También encontramos cerebelo, bulbo raquídeo y el hipotálamo. Pero en esta ocasión vamos a hablar del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una región del cerebro que forma parte de la corteza cerebral, siendo la segunda estructura más grande de esta, por detrás del lóbulo frontal. Se localiza frente al lóbulo occipital, es decir, aproximadamente detrás de las sienes. Es una región cerebral que desempeña un papel importante en el desarrollo de tareas visuales complejas, como por ejemplo el reconocimiento de caras. Científicamente es interpretado como la corteza primaria de la audición. Asimismo, esta estructura desempeña otras muchas funciones como el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria auditiva o el proceso de información de audio. Esta se caracteriza por procesar información procedente de los oídos y juega un papel especialmente relevante en el establecimiento del equilibrio corporal. Por otro lado, ciertos estudios apuntan que el lóbulo temporal también podría participar en la regulación de las emociones y otros procesos psicológicos como la motivación, la ansiedad, el placer o la ira. Característica del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es una gran estructura cerebral que está situada en el lateral inferior del encéfalo, es decir, en la región del cráneo más cercana a los oídos. Cuando se habla del lóbulo temporal, resulta más adecuado hacerlo en plural, ya que hay dos lóbulos temporales en cada cerebro humano. Uno de ellos corresponde al hemisferio derecho del cerebro, localizado en la zona del oído derecho, y el otro hemisferio izquierdo, localizado en la zona del oído izquierdo. El lóbulo temporal limita por su región superior con el lóbulo parietal, otra estructura de la corteza cerebral. La división entre ambos lóbulos del cerebro es efectuada por la cisura de Silvio. Por otro lado, está en contacto con el lóbulo occipital a través de su región posterior y limita con el lóbulo frontal a través de su región anterior. Una de sus principales características es que este incluye el lóbulo temporal medial, el cual presenta un sistema de estructuras anatómicamente relacionadas que resultan claves a la hora de desarrollar la memoria declarativa, el recuerdo consciente de hechos y vivencias. En este sentido, constituye una gran estructura cerebral que incluye la región hipocampal, la corteza perirrinal, entorrinal y parahipocampal adyacente. Asimismo, el lóbulo temporal se caracteriza por ser el lóbulo de corteza cerebral que establece una mayor conexión con el sistema límbico, motivo por el cual distintas variables psicológicas se relacionan con esta parte del cerebro. Funciones y estructuras del lóbulo temporal. Es una estructura que constituye aproximadamente un cuarto de toda la corteza cerebral. En este sentido,
resulta una de las principales regiones de la corteza cerebral de los seres humanos. Funcionalmente, esta región de la corteza se caracteriza por no presentar una única actividad, sino que se ve involucrado y desempeña un gran número de funciones. De forma general, el lóbulo temporal presenta tres grandes regiones principales. Una de ellas está relacionada con el procesamiento de input auditivo, otra está especializada en el reconocimiento de objetos y la tercera se relaciona con el almacenamiento a largo plazo. Otras tres regiones importantes del lóbulo temporal son el giro angular, el giro supraginal, el área Wernicke, el área de asociación de parieto temporal occipital y el área de asociación del sistema límbico. Cada una de estas estructuras del lóbulo temporal se caracteriza por llevar a cabo unas actividades cerebrales determinadas. Corteza auditiva. La corteza auditiva está situada en las circunvoluciones temporales transversales de Hertz, las cuales se encuentran sepultadas en el suelo de cintura del silvio, es decir, las áreas 41 y 42 de la corteza cerebral. El área 41 de la corteza se halla en la circunvolución anterior y se extiende ligeramente a través de la parte adyacente de la circunvolución posterior. De forma continua al área 41 se halla el área 42 y adyacente a esta se localiza la parte del área auditiva de asociación, el área 22. Área auditiva secundaria de asociación. Se halla en la circunvolución temporal superior. Esta región incluye el área Wernicke, debemos tener presente muy eso. Una estructura vital que permite la descodificación auditiva del lenguaje, es decir, que da lugar a la comprensión. Las lesiones de esta área auditiva secundaria generan problemas en la capacidad de seleccionar o reconocer elementos auditivos. Concretamente, lesiones en la corteza de asociación izquierda pueden motivar a la alteración de reconocimiento y dar lugar a sorderas extremas para las palabras. Las lesiones originadas en el área Wernicke, en cambio, originan una patología conocida como asfixia de Wernicke, la cual provocó una reducción notable en el significado del lenguaje. La corteza visual. La corteza visual es una región del lóbulo temporal que abarca las áreas 20, 21, 37 y 38 de la corteza cerebral. Es una estructura que se encuentra implicada en el reconocimiento de los objetos y da lugar a un proceso que requiere una categorización de estímulos visuales. Las lesiones originadas en esta región causan dificultad en la identificación o categorización de los estímulos visuales, hecho que afecta directamente al proceso de la memoria. La corteza del surco temporal superior suele estar implicada en la asociación entre la información visual y la auditiva. Por ejemplo, esta región permite comprender adecuadamente los estímulos visuales y auditivos que se presentan simultáneamente. El lóbulo temporal medial es una región amplia del lóbulo temporal que incluye estructuras como el hipocampo, la corteza peritinal y la corteza entorrinal. Estas regiones encefálicas y su conexión con la corteza cerebral permiten el desarrollo de la memoria en las personas. Dicho de otra forma, sin el lóbulo temporal medial y la asociación de estas estructuras con otras regiones de la corteza, las personas no tendrían memoria. Las lesiones en el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal medial se asocian con las dificultades para recordar información de tipo verbal, ya que esta región del lóbulo temporal es la encargada de desarrollar tales actividades memorísticas. Por lo contrario, las lesiones originadas en el hemisferio derecho del lóbulo temporal medial suelen motivar dificultades para recordar patrones de información no verbal. El lóbulo temporal medial es una de las regiones más afectadas en sujetos con enfermedades neurodegenerativas. La pérdida de la memoria, de forma general, se relaciona con una difusión de esta región del lóbulo temporal. Giro angular. El giro angular es una área especialmente relevante del lóbulo temporal. Esta región permite
la lectoescritura, ya que lleva a cabo la asociación de la información visual y auditiva. El giro supramarginal es una pequeña estructura que forma parte del área sensitiva terciaria, la cual está ubicada en el lóbulo temporal. Este giro participa activamente en el reconocimiento de los estímulos táctiles. Asimismo, parece desempeñar un papel importante en el desarrollo del lenguaje. El área de asociación pariotemporal occipital está situada en el punto de unión entre los tres grandes lóbulos de la corteza cerebral, es decir, una región que unifica los lóbulos parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Esta área resulta básica para relacionar la información de los sistemas visual, auditivo y somatosensorial, primario y secundario. Asimismo, envía la información integrada a muchas otras áreas del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal al sistema límbico. Esta área de asociación se ha relacionado con muchas funciones complejas, tales como la percepción, la atención dirigida, la información auditiva y visual, relación de la información auditiva y visual. Las lesiones en esta área del lóbulo temporal suelen originar problemas en el funcionamiento de todas las actividades cognitivas complejas. Área de asociación del sistema límbico. Finalmente, esta área es una región del lóbulo temporal que se encarga de integrar la información de las áreas primarias y secundarias con experiencia afectiva y memorísticas. Es decir, esta región permite relacionar los estímulos cargados con los elementos de la persona posee en su memoria y con respuestas emocionales determinadas. Esta área constituirá una región encefálica, clave para el control de la conducta y el desarrollo de la motivación. También permite añadir un componente afectivo a todos los elementos que se captan a través de los sentidos, hecho que permite interactuar con el mundo de una forma activa y favorece la supervivencia del individuo. Interviene en la regulación de las emociones, el comportamiento sexual y los procesos de aprendizaje. Las lesiones padecidas en esta región del lóbulo temporal pueden causar alteraciones en la regulación del afecto y cambios severos en los rasgos de la personalidad. Asimismo, pueden motivar la aparición de alteraciones sexuales y la regulación de motivación. En la gran variedad de funciones que desempeña el lóbulo temporal, hace que lesiones en esta región de la corteza cerebral pueda motivar la aparición de patologías muy diversas. De hecho, el lóbulo temporal es una de las regiones de la corteza cerebral que se relaciona con más patologías. Las principales son sordera cortical, hemiacusia, propasognosia, heminegligencia y afasia. Esto ha sido todo. No se te olvide dejarnos tu like.